característica que va a presentar la Revolución Cubana que es importante marcar. A diferencia de lo que había ocurrido en la Revolución Rusa de octubre de 1917, donde la base del poder obrero estaba dado por consejos obreros, en donde los bolcheviques ganan, por ejemplo, la mayoría, después de ser una minoría en los consejos obreros inicialmente, logran ganar la adhesión mayoritaria y se vota, de hecho, fábrica a fábrica, cuartel a cuartel, la insurrección previamente a realizarse. Prácticamente la insurrección es completar en un acto de planificación lo que había sido resuelto en la votación que luego se va a expresar en el Congreso Panruso de los Consejos Obreros. La Revolución Cubana no ve organismos de este tipo. El modelo que empieza a ser tomado por la nueva dirección cubana es el de partido único, el de partido fusionado prácticamente con el Estado. Y este va a ser un déficit que va a tener la revolución a lo largo de toda su existencia. Quienes eran revolucionarios y planteaban críticas y oposición a la orientación del nuevo gobierno van a sufrir distintos tipos de persecución. Entre otros, los trotskistas que estaban en Cuba, que eran una pequeña minoría que se había reorganizado en 1959 y que van a sufrir distintos tipos de represalia. Cuando el Che Guevara se empieza a pelear más con los estalinistas que estaban ahora en el gobierno, tiene él mismo el gesto de lograr la liberación de algunos de los trotskistas que habían sido apresados. Incluso él tenía uno de ellos, era un funcionario muy importante, un ingeniero, Roberto Acosta, en el Ministerio de Industria, a quien su último trato es decirle: nos vamos a ver en la trinchera. Y la anécdota cuenta que el Che le dice bien argentinamente: las ideas no se matan. Pues lo querían hacer abdicar de lo que él opinaba y de las críticas, y el Che lo defiende. Originalmente lo que habían hecho los estalinistas cubanos era inventar que los trotskistas querían hacer un ataque desatando una provocación al cuartel de Guantánamo. Es cierto que los trotskistas cubanos tenían una de sus bases en Guantánamo, en Santiago y en La Habana, pero en Guantánamo un peso importante, donde históricamente habían dirigido parte de la Federación Obrera local y que era un centro de organización obrera importante. O sea, de ese hecho deducían y creaban la calumnia de que en realidad habían sido puestos por la CIA para organizar una provocación y liquidar la revolución, y con esa excusa era que les habían hecho una persecución muy importante, hasta que en 1965 tienen que aceptar disolver su organización para evitar la cárcel, que no logran evitar, y en 1973 vuelven a ser encarcelados y perseguidos. Entonces, digo, este hecho, la no existencia de una democracia de los consejos obreros, donde todas las fuerzas que defienden la revolución, no que quieren la propiedad burguesa, no estamos hablando de la libertad para los financiados por el imperialismo y la contrarrevolución, sino para todos aquellos que luchan por el desarrollo de un proceso revolucionario, bueno, había sido bloqueada desde un inicio. Y en parte quizá esto tiene que ver porque la estructura de poder que se va construyendo reproduce de alguna forma la estructura que venía del propio ejército rebelde, que se transforma en el fiel de la balanza de las decisiones de lo que se va a tomar inicialmente y luego de constitución de la nueva forma política de partido-estado, ¿no? Donde ese va a ser un déficit permanente. Hasta 1968 hay tironeos entre la dirección cubana y la Unión Soviética. La salida del Che no va a ser todo el impulso, digamos, a la guerrilla latinoamericana como línea, no es una línea acordada con la Unión Soviética. Incluso se va a dar la reunión de la OLAS, que va a impulsar la dirección cubana, Organización Latinoamericana de Solidaridad, en 1967, que llama a hacer la guerra civil continental y a transformar la cordillera de los Andes en una nueva Sierra Maestra, y que alienta a un montón de grupos latinoamericanos a tomar ese camino. Luego el Che va al Congo primero, a Bolivia después, termina con su asesinato en Bolivia, y luego un momento de tironeo, de tensión. Hay declaraciones de ese año de Fidel Castro criticando a los partidos comunistas latinoamericanos, hasta que llega un acuerdo en ese mismo año. Y el acuerdo de ese año se va a expresar en el apoyo que va a tener la dirección cubana a la represión a la primavera de Praga en Checoslovaquia. Ese año, 1968, una crisis dentro del Partido Comunista Yugoslavo checoslovaco había llevado a plantear la idea de un socialismo con rostro humano. Se había dado pasos en libertad de prensa, en cierta apertura, y el Pacto de Varsovia reacciona
con una ocupación de más, oficialmente 200.000, algunos dicen que llegaron a ser 500.000 soldados y unos 3.500 tanques que entran al territorio checoslovaco y barren con el proceso de apertura en Checoslovaquia. Eso se llama la Primavera de Praga, que dura muy poco tiempo. Es una protesta que empiezan a hacer los escritores checoslovacos, criticando el estalinismo local y todo, y termina en la ocupación. Los países que estaban bajo la llamada cortina de hierro, bajo el tutelaje de la Unión Soviética, apoyan la invasión a Checoslovaquia. No, que el imperialismo en última tampoco lo veía tan mal, porque opinaba que si se desarrollaba un proceso más donde digamos, los países donde la burguesía había sido expropiada no se los podía criticar por totalitario, en última los iba a joder más. Entonces, raramente, no son muchas las protestas imperialistas respecto de la invasión inicial, la invasión de las tropas del Pacto de Varsovia, con excepción de Rumania, donde ya tenía roces Ceausescu con Moscú. Y entonces, yo no sé si alguno ha podido ver, hay una película muy interesante de toda la vida de Ceausescu, el líder del estalinismo rumano, donde él había filmado toda su vida para hacerse una película geográfica. Bueno, después que cae, un cineasta agarró todos esos fragmentos de las películas y entonces hace, bueno, donde se muestran todas cosas de aparato, cosas increíbles que tenía la burocracia, pero el único momento donde las movilizaciones de masa eran con respaldo popular era cuando denunciaba la invasión a Checoslovaquia. Es el único momento donde se ve que la respuesta es sentida y no impostada como muchos de los fragmentos que están en esa película en ese momento. Bueno, América Latina justamente va a haber un cambio en ese año, en ese momento. América Latina, que no venía viendo una centralidad de la lucha de masas, va a ver en el año 1969, con el Cordobazo en Argentina y con otros hitos, un ascenso de lucha de masas muy importante en todo el continente, ¿no? Lo vamos a ver en nuestro país, en el proceso que solo es cerrado con el golpe. Vamos a ver Chile con el proceso que va a terminar también con el golpe de Estado de 1973, Bolivia, donde se da el primer golpe en 1971, con el proceso que dio lugar a la Asamblea Popular, a la lucha minera, a la reforma universitaria boliviana, a la cogestión de la minería, a la reforma agraria. Bueno, una lucha de gran envergadura que es frenada y contenida con un golpe de Estado brutal dado por Hugo Banzer Suárez, ¿no? En 1973 caen Uruguay y Chile, y en el 76 Argentina. Pero es un momento de ascenso de masas muy importante, muy radicalizado, bueno, que ustedes conocen quizá un poco más por parte, bueno, justamente vivir acá, conocer el proceso. Bueno, por su entrada en la CAME o Comecom, es decir, el bloque económico que dirigía la Unión Soviética, Cuba centralmente tiene gran parte de toda su economía centrada en la producción azucarera. A cambio, la Unión Soviética subsidiada la energía. Todos los cubanos dicen que en los años 80 ellos tienen un buen momento relativamente económico a partir de esa estructura. El precio en parte fue el no desarrollo de la revolución centroamericana, donde en 1979 tiene un hito de gran envergadura con la victoria de la revolución sandinista, un gran proceso revolucionario que se da ahí en 1979, apoyado materialmente por la dirección cubana, pero donde el consejo central que dan es no avanzar en la expropiación de la burguesía, sino que consideraban que podía ser tomado como una provocación. El imperialismo después invade la isla de Granada, también una de las nuevas invasiones imperialistas que se dan en el continente en aquel momento. Pero para graficarse, entre fines de 1970 y casi toda la década del 80, América Central es un hervidero, con lucha de distintas guerrillas en El Salvador, en Guatemala. No solo digo el triunfo de la revolución sandinista, no fue rayo en cielo sereno, sino que era parte de todo un proceso. Tal es así que ustedes quizá conozcan que la dictadura militar argentina proveyó de represores a todos los países de América Central. Todos los contrarrevolucionarios de América Central tuvieron militares argentinos que fueron a entrenarlos en tácticas de contrainsurgencia, a tal punto
que cuando se da la guerra de Malvinas, los militares argentinos opinaban, no, si nosotros le hicimos muchos favores, los yanquis van a ser neutrales, pensaban, si nosotros les hemos hecho un montón de favores a ellos, los hemos beneficiado, les mandamos entrenamiento en técnicas contra insurgentes a todo el mundo, ¿cómo nos van a venir a jorobar a nosotros? Bueno, no se dio. Efectivamente, como era previsible, el aliado de la OTAN, Gran Bretaña, fue beneficiado con la acción norteamericana, y se dieron esas escenas insólitas de el canciller de Galtieri, Nicanor Costa Méndez, un hombre de la oligarquía, que es anticomunista, como ustedes lo vieran, desde el primer pelo hasta el último, era peladito más bien, no era pelado más bien. Desde acá, de la pelada hasta la planta del pie anticomunista, termina abrazado con la Unión Soviética, con Cuba, pidiendo armas para Argentina. Esas contradicciones que se dieron en el momento de la guerra, ¿no?